Seguimos en el tercer y último bloque, charlando con Alejandro Buscán, ex viceministro de Estrategia Comunicacional del Ministerio de Comunicación Popular, Ministerio de Comunicación para la... Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. Es largo el nombre. Sí, muy largo. Bien, bueno, me querías plantear algo, ¿cómo es esta situación, estas situaciones del movimiento popular y en la militancia de ciertos sectores que por ahí plantean contradicciones por izquierda, pero realmente cuál es la representatividad o dónde se manifiestan esas contradicciones? Bueno, no, creo que Venezuela claramente hay desde hace mucho tiempo dos grandes polos, que es un poco la estrategia de la polarización en la política. El gran polo de la oposición, que tiene una diversidad nominal, pero que en términos generales tienen el mismo espíritu y la misma coherencia, aun cuando no tienen ningún acuerdo estratégico, su único acuerdo siempre fue sacar a la Revolución Bolivariana del poder. Era su único, o sea, su único programa es sacar a Chávez del poder y en este caso sacar a Nicolás, sin un proyecto estratégico como organización o como bloque, más allá de entregar el petróleo a los gringos y la riqueza a las transnacionales. Y las fuerzas del chavismo, las fuerzas de la revolución, que en un momento fueron muy plurales en términos de signos y luego terminaron un poco uniéndose agolpados en el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, y algunas organizaciones más chicas que terminaron formando lo que se llamó el Polo Patriótico. ¿El PC venezolano está ahí? El Partido Comunista Venezolano está allí, sí, lo integra el Partido Comunista, lo integra lo que queda de la Liga Socialista, Redes, una serie de partidos básicamente muy chicos todos. El Movimiento Electoral del Pueblo, que se llama MEP, y una serie de grupos, el Movimiento Popular o de organizaciones sociales o de organizaciones comunales, que no tiene un órgano, una instancia de dirección central. Eso nunca se dio, o se dio escasamente, hubo esfuerzos, pero realmente todo pendulaba en torno a la figura del presidente Chávez, como mando único de la revolución. Que si hay organizaciones de izquierdas contrarias en este momento al proyecto revolucionario o a Nicolás como presidente, sí, seguramente existen, pero su ascendencia, su protagonismo es de escaso a inexistente. Son grupos muy pequeños, porque además hay una cosa que termina pasando, que es que atentar contra Nicolás termina siendo, en este momento, o puede interpretarse como atentar a la Revolución Bolivariana, que es el proyecto histórico que representa, que encarna a Chávez y que logró impulsarlo. ¿Que tienen o no razón sus cuestionamientos? Seguramente en muchos de esos cuestionamientos pueden tener razón, o puede haber asidero, pero a veces lo vemos sin visión estratégica, a veces no descontextualizamos, a veces evitamos dar el debate a niveles que no nos gustan. Tengo una pregunta, no quiero darle más minutos, simplemente es para aclarar algunas situaciones que a veces en nuestro país, sobre todo en los ámbitos de la universidad o militantes, se confunden. No quiero darle más minutos a una discusión en torno a grupos que no tienen peso real claro. en la política de masa y en la política venezolana, ¿no? Pero pasando a otro tema, ya dentro de lo que es el análisis y el balance del proceso de la Revolución Venezolana, vos me hablabas de que, bueno, que ahora entramos en una situación en la cual hay problemas con el sistema de salud o problemas con los medicamentos y hay problemas con el sistema alimentario. ¿Cuál es la raíz de estos problemas? Y después de eso, que ya será complejo de ver, ¿cuál es la solución de cara al futuro? Esa sí es una pregunta difícil. Bueno, los problemas de la salud o los problemas porque hablamos de dos cuestiones básicas, de la importación, ¿no?, de medicamentos. Tenés que tener salud, tenés que tener alimentación. Claro, es un poco lo que conversábamos hasta hace poco, el descenso de los ingresos. Evidentemente el descenso de los ingresos implica que hay menos recursos para distribuir sobre los proyectos. Entonces todo el tema de salud se ha visto afectado, producto de que si antes contabas con X cantidad de dinero para inyectarle a la importación de medicamentos o la
el mantenimiento de los módulos de barrio adentro, que es el módulo primario de atención de salud, ahora tienes menos. Y eso evidentemente deteriora la capacidad de prestar el servicio, e igualmente en términos de salud. Yo creo que es un momento de crisis importante en la Revolución Bolivariana que debería generar las formas para recomponer la relación Estado-sociedad, por lo menos a como venía desarrollándose. Yo sí creo que este momento de descenso en los niveles de vida que se habían alcanzado con la Revolución Bolivariana debe llevarnos a repensar hacia dónde estamos conduciendo la política económica interna y hacia dónde estamos direccionando los recursos en términos estratégicos. Solución realmente sería arriesgado y inclusive hasta ofensivo de mi parte por dar alguna. Pero yo sí creo que nosotros debemos entrar como Revolución Bolivariana a revisar la orientación de los recursos y la naturaleza propia de nuestra política económica. Yo creo que hay que hacer una profunda reforma monetaria. En Venezuela se sigue teniendo un dólar subvaluado, o sea, un dólar que no cuesta lo que cuesta para el Estado. En Venezuela seguimos produciendo la riqueza del sector público y privatizándosela al sector privado para que importe. En Venezuela termina en casos, digamos, difíciles donde hasta se ha preferido importar en lugar de, porque es mucho más rápido, importar alimento a producirlo. Entonces, digamos, yo espero que una suerte de recuperación económica con los ingresos del petróleo permita darle un giro estratégico a nuestra producción interna y lograr recomponer nuestros patrones de consumo inclusive, porque hay cosas como en Venezuela se consume trigo, mucho trigo. Y no produce. Y no se produce trigo. Pero se produce maíz. Pero se produce mucho maíz, se produce arroz, se producen granos. Entonces, creo que parte del problema es que nosotros seguimos respondiendo y no logramos cambiar nuestro patrón alimenticio, que también cambiaría nuestra manera de establecer nuestros consumos. Si nosotros dejamos de importar trigo y ese trigo que nos importa se invierte en el campo, creo que en el campo nuestro para producir más maíz o más yuca o más arroz, cambiaría un poco. Creo que inclusive esta crisis ha sido beneficiosa porque han salido muchas iniciativas populares que han permitido dar algunos giros, por lo menos subjetivos. O sea, la gente creo que ha logrado establecer un poco más de valor sobre darle soluciones propias y dejar de depender de la importación de muchas cosas, ¿no? Invertir un poco más en la capacidad de vivir con lo que se tiene, ¿no? Y apostar un poco en lo que Chávez apostaba, que es la producción comunal. Eso iba a decir. O sea, Chávez que dijo, nuestra organización debe estar asociada a la producción. Cada comuna es una unidad productiva y esa unidad productiva no es importar, es producir. Por eso, por ejemplo, cuando se ideó en la Gran Misión Vivienda de Venezuela, Ciudad Caribia, que es una serie de edificios que se instaló en el medio de unas montañas cerca de Caracas, Chávez dijo, no puede haber un edificio sin área productiva. Allí ustedes tienen que sembrar, tienen que criar, tienen que producir lo que consumen. Lo que se puede, entendiendo que hay un mundo, integrado, ¿no? Sí, sí. Además, yo recuerdo que la idea de reforma agraria se basaba en hacer productivo el campo, que estaba muy improductivo, y que las nacionalizaciones que en un momento se hicieron tanto del acero como del cemento estaban destinados a lograr que si determinadas industrias de base pudieran ser, además de abastecer, ser multiplicadoras de cara a la estructura venezolana. Ha habido mucha guerra, por ejemplo, con la industria del acero y la industria del cemento. Cuando arrancamos la Gran Misión Vivienda de Venezuela, todo el cemento que se producía era cosa impresionante. Cuando comenzamos a evaluar a dónde iba el cemento que se producía, la mayoría iba a producir centros comerciales, a la industria de la construcción para centros comerciales o viviendas privadas. ¿Qué se decidió? La mayoría de ese cemento va a la Gran Misión Vivienda de Venezuela, que son políticas de interés social, igual el acero. Esos cambios de política implican que quien se beneficiaba de eso va a actuar y va a operar para impedir que eso siga sucediendo. Entonces pareciera que solo los problemas de la Revolución Bolivariana son producto de la ineficiencia del Estado, y no es cierto. Parte de los problemas de la Revolución Bolivariana es que cuando se afectan intereses estratégicos de los grupos económicos, ellos actúan y operan, es natural, es normal. O sea, pierden poder, van por la conquista del poder. Es una revolución Nadie que no cede el eliminó poder. o sea, no es la revolución cubana que triunfó por la fuerza. No, porque se hizo a balazos, nosotros lo hicimos a votos. Entonces la naturaleza de nuestra revolución implica problemas diferentes a esos.
Muchos aspiramos a una revolución a balazo, no la logramos, la logramos con Chávez a votos. Y no es seguramente la revolución que nosotros en algún momento pensamos, pero es la revolución que nos permite seguir avanzando. En orientación parecida o similar a la que teníamos, sí, no es la que queríamos, seguramente no, pero es la que estamos construyendo, bajo otro signo, con otras condiciones, con otras paciencias. Mira, no quiero cerrar la entrevista sin preguntarte tres cosas que me parecen centrales. Y voy a empezar por la última que había notado. Toda revolución, sabemos, requiere toda transformación profunda, digamos, requiere un respaldo de la fuerza, ¿no? ¿Cómo están las Fuerzas Armadas en Venezuela, que han sido un respaldo importante para todo el proceso que les ha... Bueno, comprendamos que Chávez fue militar durante muchos años y nunca dejó de serlo. El presidente Chávez es un hombre que comprendió la naturaleza de las Fuerzas Armadas, porque a diferencia de muchas Fuerzas Armadas del continente, nuestra Fuerza Armada no es una Fuerza Armada clasista. O sea, no es prusiana, no es que se ha preparado para la conducción de la delegación a las burguesías, a las oligarquías. Es básicamente muy popular. Y las Fuerzas Armadas venezolanas fueron unas Fuerzas Armadas de movilidad social, como las universidades. Gente entraba para poder ascender socialmente. Tiene su composición muy popular. Y Chávez se encargó de generar una nueva doctrina militar. Chávez le dedicó cuerpo y alma a la transformación de las Fuerzas Armadas. Eso no quiere decir que no haya contradicciones, eso no quiere decir que haya intereses contrapuestos, eso no quiere decir que no haya personas dentro de las Fuerzas Armadas que tengan otra opinión. O sea, no es una Fuerza Armada monolítica. Yo no la conozco a profundidad porque es imposible decirlo, pero es una Fuerza Armada que ha demostrado un profundo carácter nacional y de lealtades al país. Eso ya en cualquier país de América Latina es mucho, mucho más que lo que tienen muchos países. Y eso en lo particular, yo vengo de una militancia de izquierda muy antimilitarista, como fueron casi todas las militancias de izquierda. Y para nosotros fue un choque importante, pero terminamos aprendiendo a comprender la naturaleza de la Fuerza Armada venezolana porque Chávez nos enseñó, entre otras cosas, que la naturaleza del venezolano sobrepasa el tema del signo armado. Y logró incorporar una sensibilidad importante allí. Bien. O sea que, no, digamos, siempre ha habido o la necesidad de la neutralidad o de la complicidad de las Fuerzas Armadas militares con los giros a claro, la derecha. pero es que no es neutral, eso sin duda no es neutral. Bien. Sin duda no es neutral, pero sin duda es nacional. Bien. O sea, no es pro-yanqui, cosa que es importante. Y dos puntos más que sin duda todos los militantes nos hemos prestado mucha atención siempre, las comunas. Bueno, las comunas se veían, te digo, se imaginaban como el embrión de un nuevo Estado, digamos. Bueno, ¿no? claro, porque Chávez propone como teniendo en cuenta que el Estado venezolano tenía problemas. Como fin el Estado comunal, porque el Estado comunal logra sustituir el Estado burgués. ¿Por qué lo logra sustituir? Porque la democracia se da en territorio y la producción se da en territorio. La organización define producción, decisiones y articulaciones. Y es allá donde vamos, pero bueno, ninguna organización social marcha fácil y menos aún una revolución. Y menos aún una revolución asediada desde adentro y desde afuera. Digamos, yo no excuso ninguna de las cosas. Ha habido muchos problemas. Hay problemas de conducción, hay problemas de liderazgo, hay problemas de orientación en todo el país, empezando por el presidente de la República, que evidentemente tiene un problema de orientación y de conducción del resto del país. Pero sigue siendo el norte por el cual hay que seguir apoyando y apostando, ¿no? Y por último, bueno, las misiones. Las misiones sufren el rigor que está sufriendo todo el país. Era una apuesta económica. Claro, es una apuesta en diferente orden. Las misiones son las estructuras que sustituyen el Estado burgués. Mientras los hospitales públicos no funcionaban y las mafias que estaban en los hospitales públicos lo hacían insostenible, se montó una estructura paralela de salud, que va desde la salud primaria, atención barrio a barrio, casa a casa, con un intermedio, con un servicio de atención un poco mayor, luego en módulos más grandes. Y luego se integraba a la estructura existente. Igual en términos educativos. Las universidades, nosotros alcanzamos a ser el segundo país con mayor población universitaria de América Latina porque logramos hacer que la universidad fuese municipal. Es decir, había universidades en los municipios a través de la misión Sucre. Es decir, Chávez decidió democratizar el acceso a toda la política social
desde la primera y más originaria unidad de organización, que es el barrio o la comunidad. Y es lo correcto, o sea, es la dirección correcta. Sobre eso tú trabajas calidad de la educación, sobre eso tú trabajas calidad del servicio de salud, sobre eso trabajas ubicación luego de los productos, de los graduados, etc. Pero es la unidad correcta. Las misiones están sufriendo el rigor de la crisis que sufre cualquier estructura del país. O sea, ahorita no hay nadie que no resienta la crisis y no hay manera que no suceda. Quien no lo haga es porque o no vive en Venezuela o no está operando en Venezuela. Pero en una situación de crisis severa, las misiones evidentemente están afectadas, claro. Bueno, tenemos que cerrar y no sé, si querés decir algún mensaje o algo antes de cerrar, lo está aceptado. Bueno, muy bueno. Que todos los compañeros del movimiento popular no caigan en las trampas de cuestionar a Venezuela producto de los últimos acontecimientos. Yo creo que es muy importante analizar en contexto y en un plano estratégico, sin dejar de ser críticos, pero entendiendo que es una situación de conflicto más allá de la coyuntura. Bueno, estuvimos con Alejandro Buscán charlando sobre la situación venezolana. Creo que nos aclaró muchas cosas, espero que también les haya aclarado a ustedes. Y desde aquí seguiremos apoyando todos los procesos revolucionarios, populares, antiimperialistas que se dan en América Latina, porque la salida y la liberación de cada uno de nuestros países será colectiva o no podrá ser. Bueno, nos vemos en el próximo Dale Fuego, en Barricada TV, aquí en el 4º piso de INPA, la primer fábrica recuperada del país. Y viva Chávez. Viva Chávez.